En el espíritu está el germen de mi cuerpo, y el espíritu ha impreso en mi cuerpo los ojos de los sentidos, para que a través de ellos pueda ver las luces de los cuerpos. Y el espíritu ha impreso en mi cuerpo razón y sensación, y sentimiento y voluntad, para que a través de ellos pueda percibir los cuerpos y actuar sobre ellos. En el espíritu está el germen de mi cuerpo. Gracias, Miguel. Bueno, y nos quedamos en esta parte del texto donde hablábamos del mundo anímico. Entonces, voy a bajar, quiero hacer un repaso aquí rapidito de lo que hemos hablado antes, porque creo que hay personas nuevas que se están incorporando. Y para entender Steiner y entender la antroposofía, hay que entender lo que yo llamo, hay gente que llama tres tiempos, yo lo llamo cuatro tiempos, que es el primer tiempo, es el tiempo de lo donado, que es una persona que encarna en Croacia dentro del imperio austrohúngaro. Entonces es austríaco de nacionalidad, pero realmente es croata en cuanto al territorio, ¿no? Si hoy naciera Steiner, hubiese nacido en Croacia. Eso le da una cualidad de lo que la cosmovisión antroposófica habla la época ruso-eslava. O sea, es un cuerpo físico que se forma en una cualidad ruso-eslava. ¿Ok? Pero él vive desde todo lo que es la anglo-germana. ¿Por qué? Porque el imperio austrohúngaro pues formaba parte de todo lo que era Alemania, en cierto modo. Entonces, él se forma en Viena, él empieza a tener problemas en clase y hay un hito muy, muy significativo que es él veía clase como en una escuela del pueblo. En esa escuela del pueblo daba un pastor, una especie de pastor, y la esposa acusa a Steiner de haberse tomado algo, de haber hecho algo malo. El papá Steiner va, pelea con la señora y dice, te vas a formar en casa. Y hay una ruptura con el cristianismo. Entonces, cuando él vuelve y habla de cristología, y habla del Cristo y de Micael, no se puede tomar como que es algo atávico en su crianza porque él nunca tuvo formación cristiana. ¿Ok? Él estaba separado del cristianismo. Entonces, eso es otro hito que yo señalo aquí, ¿no? La separación del cristianismo. Luego, cuando él sale de bachillerato, que él empieza a ir a las escuelas, él toma un tren y se consigue con su primer maestro de iniciación, que hay muchos dimes y diretes. Yo no soy Peter Selkow, que es el biógrafo de Steiner, como para decir quién fue, no me atrevo a decir quién fue, me parece que es un proceso que es más de su biografía, pero es un personaje que es un botánico y que le enseña a ver los aspectos espirituales en las plantas y su proceso de sanación. Y Steiner nació clarividente. Entonces es la primera persona con la que Steiner tiene contacto que dice, epa, no estoy loco, hay otro señor que es un herbolario, el jardinero, y que está en el tren conmigo, mientras él lleva todo sus plantas sanadoras de un sitio a otro, se sentaban en el tren, después se encontraban y se fueron al bosque, a el saber de las plantas, a conocer de las plantas. Y entonces es la primera vez que él, en esa primera juventud, que aquí están los profesores Waldorf, está en su tercer septenio, ¿ok? Y él está terminando ese tercer septenio, está encarnando su yo, y él está descubriendo que hay un mundo espiritual o que hay algo más allá de lo físico en sus primeros encuentros con esta persona. Llega a Weimar a estudiar filosofía y su profesor lo pone a estudiar a Goethe. Y Goethe, que era un poeta, también era un gran científico. Entonces él empieza a ver la ciencia en el arte. Entonces todo esto son donaciones y él empieza como a construir una forma de pensar diferente. Cuando él va a cumplir 42 años, él se encuentra con la Sociedad Antroposófica de Alemania. ¿Ok?
y la Sociedad Teosófica de Alemania, perdón. Entonces, cuando él se encuentra con ellos, se da cuenta de que hay otras personas que son científicos, que son personas top de la época, que también tienen eso como no tan tangible que él sentía. Y él empieza a salir, digamos, de una forma muy fea, salió del closet, ¿ok? O sea, encontró un entorno donde él podía ser él mismo, ¿ok? Y comienza ese segundo tiempo del místico. Él empieza a escribir, es redactor de una revista que se llama Luciferus, donde habla de filosofía y ciencia, y eso lo lleva a dar charlas en la noche en una escuela de obreros, ¿ok? Como decir, un parasistema para nosotros, ¿ok? Y allí él empieza a vincularse con todo lo que es la izquierda del momento, ¿ok? Con todo lo que son los pensamientos de izquierda del momento. Y entre esos pensadores de izquierda estaban unos líderes de la sociedad teosófica y lo invitan a dar charlas sobre teosofía. De 1906 a 1912, él da las famosas lecciones esotéricas. Y allí es donde se confunde lo que es la teosofía tradicional, que era de Blavatsky, con la teosofía de Steiner, porque él era el secretario de la sección alemana de la Sociedad Teosófica. Y él allí introduce temas del yo, introduce la escuela miquelita, empieza a decir, no, ya no tenemos que estar encerrados, tenemos que salir al mundo. Y hay un rompimiento con ellos en 1912, 1913, cuando se funda la Sociedad Antroposófica. La Sociedad Antroposófica se funda diciendo, la espiritualidad es para todos, como el sol. ¿Ok? Ahorita el sol está abajo. ¿Ok? Hay otra parte del mundo que es de día y aquí es de noche. Pero si no sintiéramos la irradiación del sol, no tuviéramos la temperatura que tenemos en nuestros países, independientemente de que no lo veamos. Entonces, hay una fuerza, una sabiduría humana, que es el hombre relacionado con el cosmos, que es un ser como tal, que es antroposofía. Y ahí se empieza a gestar lo que es el movimiento antroposófico. Y comienza el tercer tiempo, que es el tiempo de las artes. Allí es donde cuando él se casa con von Sievers, que termina siendo Mary Steiner, era Mary von Sievers, formaba parte de la Sociedad Teosófica, con ella hace los dramas misterios, comienzan las danzas, comienza en la época de la pintura, se construye el primer Goetheanum, ¿ok? Y entonces el primer Goetheanum, él empieza a experimentar con aspectos del color, ¿ok? Y cuando empieza a experimentar con aspectos del color, primero él quería hacerlo de cemento, ¿ok? De hormigón. Y quería hacerlo en Zurich y no le dan los permisos. Y alguien le dice, yo tengo terreno en Dornos, donde hubo una gran guerra, como así la guerra de Carabobo aquí, ¿ok? O la de Pichincha, Miguel, en Ecuador. Entonces dice, bueno, yo tengo unos terrenos acá donde se libró la batalla de la independencia, ven a ver si te sirve. Y otra persona dijo, yo tengo un bosque completo de madera que te lo puedo donar. Por ley iniciática, él tiene que hacer con lo que le llegue. Entonces surge el primer gueteano, que es el famoso gueteano de madera. ¿Ok? Entonces, una vez que surge esto, él, ¿cuál es el planteamiento de este gueteano? El planteamiento de este gueteano es, yo, nosotros en comunidad, vamos a hacer una, una estructura en donde el cosmos se pueda reencontrar con el hombre. Y entonces, por supuesto, había mucho de arte. Pero entonces, ¿cómo hace él ese arte? Ese arte lo hace con unos pigmentos específicos. Fíjense que aquí está lo que es el tallado, que es el tallado de madera. Cuando tengan la oportunidad de ir al Guetiano se van a dar cuenta que todo es así como acanalado. Pero acá se ve una mujer tallando la estructura que conforma el Guetiano. ¿Ok? Esto que ven aquí es la base de los pilares completos. ¿Ok? Entonces,
cómo hace, él empieza a crear unos pigmentos y con esos pigmentos, fíjense que son amarillo, azul y rojo. ¿Ok? Magenta, amarillo limón y cian. ¿Ok? Con esos tres colores se basa toda la estructura de las pinturas que él enseñó a los artistas. ¿Ok? Bien. ¿Qué libro Entonces, es ese? este es la construcción del primer Getiano. Este es un libro que dan gratis cuando llevas al Getiano. Está entre los folleticos Jennifer, que te puedes llevar. ¿podrías mostrarlo cuando tengas la pantalla completa, por favor? Ok, déjame dejar de compartir para que puedan verlo porque lo demás los puedo explicar sin copiar. Se quedó fuera. Ok. Es un libro que se llama La historia del modelo y la construcción del primer Getiano. Ok. Esto de hecho, cuando ustedes entran a la página del Getiano, Marcia está en este salón donde está este modelo a escala y uno camina y en este espacio hay una escalera. Uno baja y se mete debajo de la estructura de la maqueta que está allí, que es un modelo, y metes la cabeza como si fuera un casco de astronauta. Metes la cabeza y estás y ves todos los pilares y ves la cúpula. O sea, ellos reprodujeron a escala lo que era el primer Getiano. ¿Ok? Entonces tú aquí puedes ver todo. Cuando tú metes la cabeza, que haces así, ves cómo era el techo del primer Getiano. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven, hay muchos temas de colores que son vivos y que están ¿Él ahí marcados. personalmente pintó eso o mandaba a los albañiles a que pinten en función El a su primer idea? Getiano, él hizo bosquejos. Yo te voy a mostrar aquí los bosquejos. Estos son bosquejos que él hizo. Y estos bosquejos se lo entregaba a los artistas y les enseñó la técnica. Le dijo, van a hacer estos ejercicios, estos son los pigmentos, los van a mezclar de esta manera. Y entonces, una vez que todo eso pasa, entonces es que ellos terminan el primer Getiano. Hay un seriado que está en Getianum TV, que tiene subtítulos en español, donde se habla del primer y el segundo Getiano. En el primer Getiano, él dijo poco, hizo bosquejos y dijo, bueno, toma Juan, encuéntrate con el edificio y construye. Entonces había mucho de lo que Juan plasmaba de lo que Steiner le decía. ¿Ok? Entonces así fue como ocurrió el fenómeno del primer Getiano. El primer Getiano se termina y a los 3 años no había sido inaugurado, ocurre el incendio. Entonces, desde nuestra cosmovisión, digamos que murió virgen, se sacrifica virgen. Es como si hubiese ocurrido un Gólgota arquitectónico. ¿Ok? Y desde nuestra cosmovisión, el segundo Getiano es como si le hiciéramos una cúpula a ese primer Getiano. ¿Ok? Déjame ver, acá el nuevo, que yo sé que en algún lado está. Pero bueno, si no, lo puedo mostrar aquí porque lo tengo en foto. Déjenme mostrar el escritorio. Si ustedes ven el segundo Getiano, esta es una foto que yo tomé ahorita cuando fuimos en julio. Si ustedes pudieran percibir el tamaño de uno y del otro, es como si este le hiciera esto al anterior. ¿Ok? Es un poco más grande, es completamente hormigón, está ubicado en el mismo sitio, con la misma distribución, pero está hecho de hormigón, que era el material inicial con el que lo quería hacer Stein. ¿Ok?
Juan, esto que está acá, esto de madera que ves aquí, ves el mouse, es la obra de los, Sí, lo veo. Sí. donde hacen los preparados biodinámicos. Aquí, este es todo el taller de los agricultores biodinámicos. Y Pabellón. estos son los jardines el Getiano, donde están todos. Esto que está aquí es justamente las plantas con las que sacan los pigmentos. ¿Ok? O sea, esto es en vivo, tal cual, como si ustedes estuvieran viendo el Getiano desde arriba. ¿Ok? La diferencia Entonces, entre la madera y el hormigón. aquí voy a repetir lo que yo pregunté y que Marcia, cuando se cumplieron los 100 años del incendio, hicieron varias charlas en Navidad y hay un escrito de una carta que Steiner le mandó a alguien, no me preguntes a quién, eso me lo llevo como tarea, donde él decía que había un nuevo material que se llamaba hormigón, que a él le parecía muy bueno porque era maleable y mineral. O sea, no era como el hormigón, como el cemento sintético que existe ahorita. El hormigón que se usó allí era el natural, ¿ok? Entonces Steiner quería construir en esa piedra como una base de lo que era cimiento, ¿ok? Entonces era como una fundación, era un encuentro entre lo microcósmico y lo macrocósmico. Claro, ¿Qué es lo pero que dicen? la representación de la madera, por ejemplo, creo que es por el tema del material, es el hombre. Sí, pero es que él no lo escogió. En ningún momento él pensó hacerlo de madera. Sí, sí, pero ¿cuál es la representación de la madera? A eso voy, o el arquetipo de la madera. ¿Qué trata de decir en todo Ahí este sí me tipo de ganaste. simbolismo? Cualquier cosa que diga es una interpretación de Jenny. Me lo llevo como tarea. ¿Ok? Porque realmente, o sea, yo te puedo decir que a final de cuentas es vegetal, ¿sabes? ¿Ok? O sea, eso está hecho por el mundo vegetal. El hormigón interviene el hombre. O sea, hay un proceso ahí de que son materiales de naturaleza diferente. ¿Ok? Pero eso es lo que piensa Jenny, no es lo que piensa Stein. ¿Ok? O sea, es lo que yo he hecho Claro. mío en el proceso. ¿Ok? Me llevo la tarea. ¿Ok? Entonces, así es como deviene todo el estudio del color. La primera persona que hizo el estudio del color de manera eh, metodológica fue Liane Color d'Herbois. ¿Ok? Ella era una artista plástica que conoce a Ita Beckman. Ita Beckman la encomienda a hacer trabajos con personas que tenían patologías. Y ella escribe un tratado que se llama Luz y Oscuridad. Es el primero y el segundo es color. Y ella define el alma como la gama de colores entre la luz y la oscuridad. ¿Ok? Ella se basó como tal en las conferencias de Steiner y la asesoría directa de Ita Beckman. Ita Beckman le asigna una doctora y esa doctora junto a ella establece el primer método de arte terapia, que después del trabajo de ellos, la doctora Hauska lo va a tomar y va a hacer el tratado de arte terapia, que es comúnmente conocido y es el que se estudia en el IPMT, porque la doctora Hauska sí era médico y ella lo que hizo fue tomar esto de Lian, tomar cosas de Steiner y construir un método desde la medicina. ¿Ok? El de Lian está más vinculado a los arquetipos. Entonces, cuando estudiamos el mundo anímico, es por eso que no nos vamos tanto a lo que hace la doctora Hauska, sino nos vamos más a cuáles son esas técnicas que utilizó Liane Color d'Herbois. ¿Cuáles utilizó? Usó carboncillo, pastel y acuarela. No usó creyones. ¿Ok? La razón de no usar creyones es que los creyones ya tienen límites. ¿Ok? Ya cuando tú tomas un creyón, estás tomando algo que ya está definido, que ya está terminado. En cambio, cuando tú tomas un pastel, y eso me lo va a costar yo ya después que haga el ejercicio,
tú pones ese polvo ahí, lo estás mezclando y tú no sabes para dónde va y es muy difícil que tú traces una línea y no se te pase. Y con la acuarela echaste mucha agua, el papel está mojado, se ve por otro lado. Entonces, el color se escapa a nuestra racionalidad, a lo ya manifestado. Entonces, ocurren cosas donde él puede estar vivo aún en el papel. ¿Ok? Entonces, Juan, como es arquitecto, él dice sí, la cosa va por ahí. ¿Ok? Entonces, efectivamente, la idea de la arteterapia, sobre todo la de Lian Color del Juan, es poder ubicar al hombre entre la luz y la oscuridad. ¿Ok? Y dependiendo donde él esté, si él está aquí parado, él está en el centro. Si él se acerca a la luz o se aleja de la luz, vamos a usar colores diferentes para acercarlo a un tipo de armonía. ¿Ok? O sea, ese es parte de lo que ella muestra en su tratado. ¿Ok? Mira, una persona que es muy rígida en el pensar necesita oscuridad. Y tú dices, ¿qué? Sí, necesita oscuridad, porque si yo apago las luces en este momento, todo está allá adentro. Entonces yo no tengo límites, yo no tengo cosas claramente definidas. Permito que todo sea uno. Entonces, en nuestra doctrina occidental generalmente nos dicen que la oscuridad es falta de conciencia, es malo, ahí es donde están las cosas, ahí es donde vive el coco. Es decir, y la luz es, bueno, es todo lo más bello que existe y tenemos que mantenernos allí. Lian propone algo completamente diferente. ¿Dónde está todo? En la oscuridad. ¿Dónde está la conciencia de qué es cada cosa en ese tono? En la luz. Entonces, en la luz no es que está el bien, está la conciencia, conciencia de cuáles son mis límites. Entonces, yo a medida, si yo soy una persona que pienso, no, todo el mundo es bueno y todo nos va a salir bien, no te preocupes, porque hay que tener fe en Dios. Entonces, bueno, hay que mandarle carboncillo, hay que mandarle un tema de ponerle la luz allí y hacer un ejercicio de voluntad y hacer para que esa persona en su temperamento empiece a tomar ciertas cualidades y con la vivencia repetida pueda lograr otro punto de mirada hacia el mundo. ¿Ok? Entonces, todo, la base del tratado de Lian nos lleva a lo que son las acuarelas. Estas son las famosas acuarelas Stockmark. Si ustedes se ponen a ver, miren el tamaño. ¿Ok? O sea, esto es en de meñique. ¿Ok? No necesitan más que el tamaño de un guisante, ¿ok? Para hacer esto y hacer suficientes ejercicios. ¿Ok? Entonces, que si creo que es una buena inversión, siempre va a ser buena inversión. ¿Ok? Porque es un buen material. Y entonces vamos a conseguir en todos los temas de color dos polaridades de color. ¿Ok? Entonces vamos a conseguir un rojo, ¿ok? Carmín y un vermellón. ¿Ok? Que sería un rojo escarlata prismacolor, para ponerlo así, porque no está lleno de marca. ¿Ok? Igual, con el amarillo, uno va a conseguir como un amarillo limón y un amarillo mostaza. ¿Ok? Y va a conseguir un ultramarín y un indio. ¿Ok? Que son dos azules, que si yo lo pongo aquí cerca de la luz acá, ven que uno es más oscuro que el otro. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Que se van a lograr mejores verdes o mejores marrones, mejores morados, dependiendo de cómo lo compres. ¿Es realmente importante para lo que vamos a hacer? No. ¿Ok? Los pinceles. Los pinceles que utilizamos generalmente en cualquier proceso de arte terapia con acuarela, vamos a usar pinceles chatos. ¿Ok? Mayor el formato, mayor el pincel. ¿Ok? Generalmente nos mandan a comprar este como mini. ¿Ok?
La teoría está basada en los colores de Goethe, porque Goethe, o bien, pues en arteterapia, ¿cómo se puede vincular? Goethe no solamente, como Newton, vio cómo los prismas, estaba el prisma, lo colocaba y reflejaba un color, ¿ok? Una cosa, como decir esto, ¿ok? Él ponía el prisma y entonces el prisma hacía un juego y se reflejaban varios colores, ¿ok? En el caso de Goethe, no solamente le daba ese reflejo, sino una cualidad intrínseca del color. Entonces, él incorporaba al observador y su posición en los colores. Entonces, allí es donde uno puede visualizar que la teoría de Goethe es mucho más completa que la de Newton. La de Newton es más materialista. ¿Ok? Entonces, yo ya se había caído. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Lo que vamos a trabajar es una cartulina, ojalá que tengan una de buena calidad. Para acuarela de este estilo, siempre se recomienda tener cartulinas de más de 200 miligramos, ¿ok? Pero si tienen algo más delgado, es lo que tenemos. O sea, las primeras las hicimos con hojas papel bond, ¿verdad, Miguel? Porque estábamos en pandemia. ¿Qué tiene un papel? Eso fue. ¿Ok? Así que lo importante, vuelvo y repito, es vivenciar el color. Una de las cosas más importantes cuando trabajamos la acuarela es humedecer, porque cuando vamos a hacer un trabajo en el mundo anímico, lo que vamos a hacer es humedecer esa cartulina y la vamos a colocar y la vamos a fijar. ¿Ok? Eso que nos permite que cuando viene el color, como nos permite que el color juegue, el pigmento juegue sobre esa cartulina que ya está mojada. ¿Ok? Y se exprese de otra manera. Entonces, en el preciso instante que empecemos a usar la cartulina, lo que vamos es a despegarnos de que somos una persona haciendo acuarela. Lo que vamos es a vivenciar, mira, o sea, estoy colocando aquí el amarillo. ¿Qué me pasa a mí? ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es tratar, no sé si tienen más de una cartulina. Tienes dos, ¿ok? ¿Alguien más tiene, alguien tiene una sola? Yo tengo varias, dos. Dos, Osvier. Tengo tres, Vean, no tamaño vale, para pero Osvier, tamaño. imagínate tú. ¿Qué te puedo decir? Anadel, Leida, Miguel, Miguel Sí, Mejía. yo tengo. Siria, Ok, no. perfecto. O sea, lo primero que vamos a hacer es tomar un pincel X. Vamos a agarrar primero el amarillo. Ok. Y lo que vamos a hacer es pasar una pincelada de amarillo. Ok. Entonces voy a bajar acá para que lo vean. Jennifer, una pregunta. Yo tengo estas acuarelas que son como, ya te las voy a mostrar. Que vienen como en pastica. Ya va. ¿Cómo volteo? ¿Será que se ve? Ah, bueno, no sé, ya voy. Estas, mira, ¿las ves? Ajá, ok. Entonces, eso es Estas lo que son tienes que hacer es, partidas. vas a colocar un poquito, sabes que eso tiene una tapa que tiene también como el dosificador, ¿sí? La tapita tiene circulitos, ¿sí? Eso es porque tú la Sí. abres y le pones un poquito de agua en ese circulito y vas a colocar, pasas encima de la pasta y la metes en el circulito y lo diluyes, ¿ok? Ok. ¿Por qué quiero que hagamos Ok. esto? Porque se hacen con acuarelas diluidas, ¿ok? En el caso de Yoya, fíjense que les acabo de decir, machaca los pasteles para que puedas hacer la experiencia del color. Entonces, la idea es colocar un poquito de amarillo y en la hoja, fíjense que prácticamente no se ve porque está diluido. Dice que cuando debe ser la aplicó principal. No cierra la cámara que te cortas mucho. Dijiste
que el primer paso es humedecer la cartulina. ¿Cómo haríamos este primer paso de humedecer la No, cartulina pero ahorita antes de dije, colocar? vamos a humedecerla, pero en este caso no la vamos a hacer todavía, ¿ok? Solamente vamos a experimentar el color, ¿ok? Ok, ok. Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar el pincel con bastante líquido, o sea, penita, lo vamos a escurrir y vamos a hacer un pétalo, un círculo, un cuadrado, lo que a ustedes les nazca hacer. Solamente van a observar cómo se va pintando esto, ¿ok? Un pedacito chiquitico. Lo importante es ver y sentir, oye, ¿qué tengo ganas de hacer cuando hago esta pincelada? Cuando terminen de hacerlo, me indican para que conversemos un poquito sobre. Yo terminé. Ok. Vainé, Yo perfecto. también, yo también. Listo, yo ya. Miguel y Doris están hoy de observadores de los demás. Andrés, Leida y Anabel, igual que Pina, avisen cuando termine. Sí, sí, también terminé. Ok, Listo Pina por aquí. listo. Ok, Andrés Miguel. Sí, ahí voy, ya estoy pasando el amarillo. Ok, Anabel, listo. Ok, cuando estabas colocando el amarillo, ¿les provocaba como pintar más o les provocaba encerrarse? Hacer una figura definitiva. A mí me provocó pintar más. ¿Te provocó pintar más? Sí, a mí también. Andrés también. A mí Painé. Hasta quería canté, empezó en mi mente cantar. No, no se entendió bien porque cuando pones la cámara cuesta un poco escuchar. Sí. También quería pintar más, pero además surgió en mí el deseo y surgió un canto en mi mente y me puse a cantar en mi mente. Surgió como una voz en tu mente, como algo ahí que no lo identifica, pero es una cosa que quería ahí expresarse. ¿Ok? Fina. No, Jennifer, bueno, en mi caso, surgió ahí una imagen, pero con no ese deseo de pintar más, sino de hacerlo como más lento, como muy lento. Ok. Como estar allí. Bueno, a Ok. mí me pasó de que también tenía el deseo de pintar más, incluso lo estaba haciendo, hasta que hubo una voz que me dijo que tenía que parar, que no Ok. tenía que...
Tiene que parar. Perfecto. Leida. A mí también me provocó pintar más, o sea, como que quedarme allí. Ujú. Anadel. A mí me provocó fue detallarlo más, buscarle más Detallarlo detalles, más. Darle más ponerle más detalle. las líneas. Joya, ¿cómo fue la experiencia con el pastel? Me provocó como expandirlo más y tenía una sensación como cosquillitas internas. Como cosquillitas internas. Ok, entonces, vamos a parar aquí un momentico con esto y vamos a irnos un momentico al texto. ¿Ok? Y hablábamos de etapas, ¿no? Del mundo anímico. ¿Ok? Y entonces hablábamos de no, este no es, disculpe. Este no es el documento. Estoy abriendo el documento que no es. Ok, gracias. Había una etapa del mundo anímico que decía la percepción del más allá de los físico, sentidos superiores. Entonces, la cuarta región hablaba de una transición que daba una vida interior. O sea, cuando yo pinto el amarillo, lo que dice Steiner en sus conferencias del color es que el amarillo es la imagen del espíritu. Entonces surge en ese amarillo un yo tengo conciencia, tengo cosquillas, quiero darle detalles, dependiendo del alma, va a haber una reacción diferente con el amarillo. ¿Ok? En otra oportunidad, yo les invito a que tengan diferentes tonalidades de amarillo. ¿Ok? Dentro del mismo amarillo. ¿Ok? Y entonces sientan, bueno, vibro más con esta, no esta me causa repulsión, pase una semana y vuelvan así, muchachos, así de simple. O sea, no más así que no tienen tiempo para hacer esto. O sea, es una cosa que está, pasaste con el pincel, o sea, esto tardas menos que pintarte las uñas, muchachos. Algo así, o sea, es mucho más sencillo esto. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con el amarillo? El amarillo está innervable en las conferencias del color, que es la imagen del espíritu, no es el reflejo del espíritu. El blanco, cuando tú ves algo blanco, es la representación del espíritu. Es por eso que ustedes cuando ven el arte antroposófico y van a ver una figura, van a ver figuras que están rodeadas de blanco, que están vestidas como de amarillo. Entonces, eso te da una cualidad que está en el mundo anímico, en las esferas superiores. ¿Ok? Entonces, si yo me estoy sintiendo deprimida y yo quiero mejorar mi mundo anímico, puedo probar entre un rojo o un amarillo. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar ahora al azul. ¿Ok? Vamos a hacer exactamente lo mismo con el azul. En la misma hojita, en otro lado, vamos a tomar y vamos a hacer unas pinceladas, una forma, un círculo. Y entonces noten que de repente el mismo color te va a pedir una forma. Oye, yo quiero hacer líneas, quiero hacer óvalos, quiero hacer símbolos de infinito. Entonces, ¿hacia dónde te lleva el azul? ¿Cómo me siento cuando estoy haciendo la pincelada en azul? No lo comparemos con el amarillo, vivamos el presente. ¿Qué pasa con el azul? ¿Qué me pide el azul que haga? Más que yo hacer algo con el azul, ¿qué es lo que el azul quiere que haga con el pincel? ¿Dónde quiere que lo ponga?
¿Ok? Cuando terminemos, volvemos a compartir. Listo, Jenny. Como una Ok. sensación diferente, como envolvente, y quería como envolver todo y llenar todo con el azul. Es como cobijar, en cierto modo, para definirlo. Es como un cobijo. Sí, como una ola, como algo como una ola, como algo como en formas circulares y como si fueran olas del mar Y que mira, van y vienen. Fainé. O sea, ojo, yo no di ninguna instrucción, yo les dije, epa, La misma sensación de Yoya, en mi caso. ok, Yo igual, Jenny, yo lo hice así curvado, como algo que se eleva desde abajo hacia arriba, pero en forma curva, ¿no? en forma curva, ok, Tocando un poco el amarillo. tocando un poco el amarillo. Leida, que estás haciendo así como que sí, Sí, parecido, así como haciendo aves, pero también en esa misma línea, ¿no? Así como en... es algo que es como si se llamara a hacer este gesto, ok, llama a este gesto. Osvier, ¿cómo te fue con el azul? Aquí estoy Bien, todavía. bien, bien. Ya va, estoy terminando. Ah, ¿viste? Dale, tranquila. ¿Alguien más que haya terminado? Por aquí fue una sensación de envolvente. De hecho, me proyectó mucho el infinito y me dio mucha risa porque cuando dijiste el infinito justamente lo estaba plasmando, pero la sensación fue de, eh, ¿cómo explicarlo? De adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Es como el sentir el latido del corazón, Como sentir el latido del corazón. Muy interesante, como Ana. esas ondas del corazón que expanden y comprimen. De hecho, se me aceleró mucho el corazón en ese instante. Muy interesante. Eso es importante que lo anotes, ¿ok? Y Ya eso lo sí me estoy anotando. gustaría, si lo tienen ahí detrás de la hojita, cómo se sintieron con uno, con otro o abajo, que lo tengan ahí como un diario, ¿ok? Aquí no hay nada que esté bueno ni esté malo, lo importante es cómo me siento yo, porque entonces cuando no me siento así y yo quiera llegar a este estado, ya yo sé que este color me hace sentir de esa manera. Entonces yo puedo ir buscando situaciones que me llamen a ese estado que yo quiero buscar con el color. Es parte de lo que hablaba Lian, ¿no? O sea, acuérdense que hablamos que el alma tiene como un movimiento ondeante, ¿ok? Y va todo el tiempo subiendo, bajando. Entonces los colores también tienen una dirección, ¿ok? Después cuando nos toca hacer el otro ejercicio, yo voy a incorporar por lo menos cada 2 semanas, un mes, un ejercicio de esto, vamos a hacer una meditación donde vamos a ver cómo hacia dónde se mueven los colores. Entonces, de esa forma, cuando ustedes sueñen cosas o estén meditando y les lleguen imágenes, fíjense que varios de ustedes dijeron, con el amarillo yo escuché una voz, con el azul escucharon una voz, o fue No, más una, No, algo como más de adentro, fue más algo como de ustedes, más propio. sentir. Jennifer, yo
sentí como una especie entre alegría y libertad, como Alegría y entre libertad. esas dos cosas. Sí, Ok, Me fue divertí como mucho con este color, me divertí. ok. Entonces, fíjate, si tú tienes un día en que quieres asesinar a alguien o ver, usted se va para su azul. Oye, busca su azul, un crayoncito azul o algo azul. Te como que sea un helado azul, pero algo te buscas azul, ¿ok? Porque ya sabemos que eso, mira, sentí paz, sentí alegría. O sea, qué diferente es leer el libro y hacer el ejercicio y darse cuenta. Si yo tuviera que ubicar el azul con esto que han dicho, sentí paz, sentí algo como dentro, como que existía, ¿dónde estaría en el mundo anímico? ¿En qué? ¿En las partes superiores, en las partes inferiores o en las partes del centro? en el centro, más ¿Alguien central. más? En el centro. ¿Ok? Entonces, cuando vemos un agua calmada, apacible, mira al cielo y medita, entonces tenemos el equilibrio entre la simpatía y la antipatía. ¿Ok? Entonces ya después Steiner va a decir que los seres espirituales, que en lo interno, como dice George. ¿Ok? Entonces, eso nos da como una quietud interior. Por eso es que la mayoría de las marcas de salud, de las cosas en meditación, siempre ponen esos azules celestes, ese mar en calma, ese cielo del mar y el que se une con el mar y apenas hay una línea que tú no sabes si es cielo y el mar, entonces está esa sensación de infinita quietud, ¿ok? Entonces tienes en el mundo anímico en el centro, ¿ok? Entonces, bueno. Por supuesto, si estamos hablando de arriba, el centro y abajo, vamos a intentar con el rojo. Ya, o sea, ya tenemos la tarea hecha, ¿no? Ya vamos a estar claros. Son tres espacios, ¿ok? Pero vamos igual a hacerlo con el rojo. ¿Qué me pide el rojo que haga? Me pide que haga un círculo, que haga un cuadro, algo ovalado. ¿Qué me pide que haga? Me puedo detener, no me puedo detener, quiero más, me siento cómodo. Como decía Nadel, cómo está mi corazón, cómo está mi respiración cuando uso el rojo. A mí Jennifer, me, Ujú. bueno, a mí el rojo me llevó a hacer Te escuchas espirales, entrecortada. espirales y Ajá, sí. ¿no? Me llevó el rojo me llevó a hacer trazos rápidos y en forma de espiral. Ok. Rápidos, trazos rápidos. a mí también, Juan rápidos y zigzagueantes, sí, y más de, zigzagueantes. Ok. Leida, Círculos.
Círculos, ok. Pero eran círculos más rápidos, eran definidos No tan rápidos, no tan rápidos, así como a velocidad media. a velocidad media, ok. Fainet, ajá. Anadel, Joya, Bueno, yo con por el aquí. rojo hice así como un tipo, parece como una cadena de ADN, así como Cadena de más ADN. lineal. Lo que sí, el amarillo, sí, yo creo que, bueno, me sentí así como más, mejor, pues, como que lo que lo disfruté más. Ok, También, o sea, no buscaba como que dar una forma, sino que simplemente algo sencillo. Mira, aquí te voy a compartir para que vean. Ah, no sé cómo comparto. Ah, aquí. Ah, no, no puedo compartir. ¿Puedo compartir? pues ¿quieres compartir pantalla? Sí. No, no hace falta. Déjame darte permiso para que puedas compartir pantalla. Na, 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 na. Varios, pues. Ok, ahora sí. Ujú. No sé cómo es. Pero se ve blanco. No. Sí, no, no sé qué dice. Muéstralo, Mm. Con la muéstralo cámara, con la claro. cámara. Ah, con la cámara. Algo así, viste, aquí por lo menos el amarillo. ¿Se ve? Ahí está. Ajá, a ver. Está ahí. El azul no sé, quería hacer como un saltamonte, una hormiga, no sé. O sea, como que tenía que definirlo de alguna manera. No sé si es porque es un color Pero más oscuro. buscaba definirse. Ok, fíjate, buscaba definirse. Y el rojo buscaba explotar por ahí, por cualquier lado. Ok. Sí, como seguir un recorrido. Por el amarillo no sentí esa necesidad. O sea, es Ok, como que prefería hacer algo así más, unas curvas con curvaturas y listo. ok. Perfecto, Para gracias, Andrés. mí, el rojo tiene más como capacidad para definirse como un bicho, como un ser, como un pájaro, como la cara de un bichito. Y la sensación era así primero, como hacer como una cosa céntrica, curvada, punto, sin mucha expansión, pero después empezó como a expandirse, como con más definición, Ok. algo así. Perfecto. Entonces, bueno, dijimos que el amarillo está como más relacionado con los mundos superiores, que el equilibrio, simpatía y antipatía, como esa quietud, está el azul en el centro. Por supuesto, no me he preguntado dónde está el rojo. Es el deseo ardiente, el deseo Ay, fluente, Dios. todas esas, eso, rojo. Y entonces estamos hablando, ¿cómo es nuestra bandera? La de los dos países. ¿Mm? Amarillo, azul y rojo. ¿Ok? No hay error en eso. ¿Ok? Entonces, cuando vemos esto, decimos, ok, cuando yo pienso en el rojo, ¿en qué pienso? Entonces pensamos en Marte, el hierro micaelita, por supuesto pensamos en la voluntad. ¿Y cómo es la voluntad? La voluntad es deseo ardiente, es direccionada, puede ser una locura, un instinto, una pulsión, no tiene orden. ¿Ok? Entonces, para aquellas personas que hicieron el rojo como contenido, como manejado, puede existir dos razones. O primero, yo lo estoy aprisionando. ¿Ok? O sea, yo estoy en un proceso en el que efectivamente estoy conteniendo mi voluntad porque estoy trabajando mi voluntad o ya trabajé la voluntad y me mantengo como más ecuánime. O sea, cuando el rojo, los trazos tienden a ser circulares, tienen que ver con esos procesos. Generalmente el rojo va a ser zigzagueante, va a ser una línea, va a ser un chorro que cae, una fuente que se expande. ¿Ok? Es una fuerza natural que sale al mundo. El azul tiene que ver con la identidad, con el yo, con esa alma,
¿Ok? Entonces fíjese que todos hicimos cosas redondas, cobijantes, equilibradas, que buscan como estar en un espacio, expandirse, pero tener su espacio. Y el amarillo es, ¿ok? O sea, es un estadio prácticamente, ¿ok? Entonces aquí uno ve el mundo anímico de formas diferentes. Entonces, ¿qué pasa cuando yo uno espíritu y voluntad? Surge un naranja. Cuando ustedes vean las partes terapéuticas en el seminario Balder, van a identificar que Júpiter se trabaja con naranja y Júpiter es como la sabiduría. ¿Ok? El amarillo es mercurial. ¿Ok? Entonces es algo más, ajá, para crear la atmósfera y transmitir. ¿Y qué dicen Fina de los colores? De estos tres colores, ¿qué dicen en el teatro? Bueno, nosotros hacemos un trabajo, bueno, es un trabajo de la psicología del color cuando Ujú. estamos em, preparando eh, em, una trama, ¿no? Acciones muy fuertes. El azul nos trae serenidad y el amarillo, bueno, es alegría, pero también hacemos mezcla de colores o trabajamos con una paleta de colores según lo que queramos mostrar, ¿no? En el caso ahorita con toda la parte indígena. Entonces, dando colores tierra, tiene que ver con los colores tierra, eh, 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 con los rojos, por energía y trabajo. Tiene que ver también con tonalidades tenues y en la iluminación también, porque la iluminación genera una percepción en el público y lo traslada emocionalmente a los hechos, pues, y los puede relacionar. Mm. Te cortaste en algunas partes, pero creo que se comprendía realmente cuál era la esencia. ¿Qué quería traerles yo con este ejercicio? Las diferencias. Son tres cualidades completamente diferentes. Entonces, como nosotros estamos aprendiendo desde construir una imagen colectiva, vamos a tener personas que van a ser más azules, más amarillas, más rojas, que van a moverse de una forma, pero el arco iris es la combinación de todos esos colores. Entonces, esa cabra loca que quiere hacer todo, que quiere meterse en todo, que es una voluntad que arropa, que no sé qué, pero que no tiene mucha dirección, que es rojo, trabajando con una persona que es mucho más aquietadita, más sosegada, a final de cuentas van a formar un violeta. Y el violeta es un color espiritual. ¿Ok? Es un color que lleva hacia la sabiduría. Y el violeta es el color de la luna. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tenemos personas que son más espirituales, más lúcidas, más conscientes, y las unimos con una persona que es súper voluntariosa, vamos a tener un naranja. ¿Ok? El naranja entonces también tiene que ver con el conocimiento interior, con aplicar la espiritualidad en el mundo, que es las cualidades de Júpiter. Entonces, justo en esas diferencias de cada miembro de una comunidad es donde podemos lograr todo el espectro. La sumatoria de todos van a dar una luz o una oscuridad. Entonces, cada uno de nosotros tiene que dar ese tono, ese color, esa forma anímica que tiene. Porque en la medida que nos encontramos, estamos ligando aquí cuántas ciudades de Venezuela. Digamos, Juan, Sí, 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 estás en Caracas. sí, sí, acá en Caracas. Andrés en Caracas, Leida en Caracas, ¿no? Sí, sí, Osvier en Maturín.
yo ya en Mérida, Fina en Margarita, yo en Valencia, los Migueles están en Quito. ¿Ok? Entonces, nosotros en nuestro cuerpo anímico, en este momento, estamos mezclando qué somos nosotros, cómo está mi entorno y cómo está nuestro entorno. Entonces, imagínense cuántas mezclas de color tenemos presente en este instante. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Yo tengo que dar, cuando trabajo con equipos, cuando salgo al mundo a vivenciar la antroposofía, lo que tengo es que irme moviendo de un tono a otro para poder llevar armonía en ese espacio. ¿Ok? Esa es la finalidad. ¿Ok? Entonces, pero cuando yo hago mi trabajo interior, es cuando sucede el ejercicio que vamos a hacer, que ya ustedes lo vieron la semana pasada y que voy a ponerles otra vez el video. Vamos a preparar la cartulina para poder hacerlos todos juntos, ¿ok? Entonces, ¿cómo preparamos la cartulina para el otro ejercicio? Yo les invito a que este ejercicio no termine aquí. Este es un ejercicio que ustedes pueden poner un pedazo de amarillo y entonces lo atraviesan con el azul y entonces se sienten como que pasa cuando "Uy, el azul me tocó, guacala". Algo así, o sea, ¿cómo, qué pasa cuando se une el rojo, el azul, cuando se unen los tres? ¿Ok? Cuando hay más de uno y un poquitico del otro, ¿cómo me siento yo? Entonces con eso yo lo anoto todo y yo puedo tener una terapia de autorregulación con los colores. Entonces me busco ese color que me hace sentir bien y ahí sí puedo usar un creyón. Ahí sí puedo usar una acuarela que sea de verde, de naranja, de violeta y que yo pueda usar ese color en mis diferentes estados anímicos si yo necesito aquietarme. Sin pensar, sin llamar, sin hacer carta al perdón, sin hacer tapping ni una constelación familiar. O sea, yo en este momento necesito estar en paz, porque entre los buques, la devaluación, que tengo que estudiar, que tengo que trabajar, que mi papá, que mi mamá, que mi sobrino, que el vecino, se me fue la luz, dejemos eso para después. ¿Ok? Entonces, lo que les estoy ofreciendo es una terapia para el mundo anímico, pero cada mundo anímico tiene tonalidades diferentes. Entonces, hagan el ejercicio. Por eso les digo, vivencienlo aunque sea con el color vayan a unas tiendas de repostería y compren payasitos si les sale muy caro la acuarela. O sea, vean cómo resuelven y experimenten los colores, ¿ok? Entonces, ¿cómo se prepara la cartulina? Lo que se prepara de la cartulina es una esponja humedecida, ¿ok? O sea, la exprimen, que no bote el chorrero de agua, y lo que hacemos es pasarle por encima para humedecerla, ¿ok? Entonces, yo voy a poner la cámara acá para que ustedes vean. O sea, lo que vamos es a pasar y vamos a empezar a sentir que ella se humedece al tacto. ¿Ok? Una vez, usé esto a propósito. Yo tengo una esponja para usar, pero para que vean que las cosas hay que hacerlo con lo que uno tiene en la mano. ¿Ok? Le roban la esponja de fregar a alguien, la limpian bien, que no tenga jabón, le ponen agua, así sea de lluvia. ¿Ok? Les está hablando un pedagogo de emergencia que ve qué puede hacer después de un terremoto, de un deslave, uno tiene que ver qué hace, ¿ok? Y ya con esto tenemos humedecido. Igual volteamos y fíjense que ella se curva. Esta es la señal de que ella se está humedeciendo. Igual hacemos lo mismo. Hay gente que no, que tiene que ser vertical, que tiene que ser horizontal. Muchachos, ustedes no van a hacer una obra de arte para llevarla al Louvre ni para presentarla en la Escuela de Bellas Artes. Esto es para hacer autorregulación. Entonces, prueben y van buscando cuáles son las herramientas que tienen. Entonces, lo vamos a colocar. Como ella está húmeda, por eso es que yo les dije que buscaran tirro. ¿Ok? Porque con el tirro podemos fijarlo y en la medida que vamos trabajando, vamos a poder trabajar sin que se doble demasiado la hoja, ¿ok? Ya que estoy peleando con el tirro aquí.
¿Cómo queda lindo? Generalmente es como nos lo enseñan a nosotros, es tomar el tirro y colocarlo como si fuera un marquito. Es como los marquitos blancos que tienen los cuadros. ¿Ok? Igual, al fijarlo de esta manera, lo que nos permite es poder trabajar tranquilos sin que se nos mueva todo para todos lados. ¿Ok? Entonces, todos igual, busquen, ay, no lo tengo porque, bueno, písenlo con algo, lo trabajan y se les mueve y después lo hacen y lo vivencian, o sea, no se den mala vida. Cuando ya todos estén listos, me avisan para pausar la grabación y vamos a poner la grabación de Esther haciendo el ejercicio de uno de los diseños que estaban en el techo del Guetiano. ¿Ok? Porque bueno, ya estamos así como, ya hicimos el ejercicio, entonces ya no estamos violando copyright del Guetiano, ¿ok? Con el ejercicio como tal, porque yo sí prefiero que vean una persona como Esther Gekle hacerlo y hagan el ejercicio a la par de ella para que vivenciaran justamente esto. Y esto que nos cuentan, que hasta ganas de llorar, gente que ríe, y yo lo uso como terapeuta. Como terapeuta descubrí que es mucho más sencillo para una persona que tiene incluso deseos de morir, en lugar de decir, ¿por qué, pero por qué te quieres morir? Pero, pero tienes una vida muy bella por vivir. Entonces, yo lo que hice fue hacer como un diagnóstico de color y hacíamos como, este color me hace sentir bien, no, es que me siento pesada, es que me da sueño, no sé qué. Y entonces yo pude diseñar una terapia de color para esta persona de modo tal de que mejorara su mundo anímico y fuera como sus primeros auxilios. ¿Ok? ¿Eso significa que es la solución final? No, porque lo que tenemos que buscar aquí es que haya un yo y el yo va a estar por encima del color, porque es una parte divina, está más allá del color, de los sabores, de los colores, de las visiones, ¿ok? Entonces, pero mientras somos humanos, con debilidades humanas y problemas humanos, podemos usar esto para personas que tengan problemas de memoria, problemas de ansiedad, como autorregulación. Entonces, yo les recomiendo es experimenten cómo se vive el mundo anímico con el color, sin decir mucho de, ay, no, es que es amarillo y es espiritual. Ay, no, 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 voy a hacer todos los angelitos de ahora en adelante amarillos y blancos y con escarcha. No, lo que queremos es que sea un ejercicio vivo y después ustedes van a descubrir que ya ese color que les daba alegría ya no les da alegría porque han hecho otro tipo de trabajo que tiene otras cualidades. Y eso es lo que a mí me gusta de explicar el mundo anímico con el color. O sea, si nosotros nos damos cuenta que los colores pueden modificarnos hasta el punto de sentir físicamente algo, imagínense lo que hacen los pensamientos, las acciones, los encuentros humanos. Entonces es una manera como de evidenciar. Entonces, ahora sí quisiera que todos me dieran como un resumen de cómo, qué les queda sobre el texto
del mundo anímico, ¿ok? Voy a poner un momentico la lámina nada más. Vamos a ver. Esto estaba en la otra pestaña. Segundo, pestaña. Vamos a movernos aquí un momentico. Voy a ver con ustedes de una vez. Acá. Que cerré el archivo sin darme cuenta. Y acá en las últimas láminas tenemos una chuleta. Para los de Quito, la chuleta en Venezuela es el papelito que uno usaba en los exámenes. ¿Ok? Que ustedes le tienen otro nombre. ¿Ok? Entonces, si yo veo la región del deseo ardiente, es más antipatía que simpatía. Es un anhelo egoísta e insaciable, son instintos más básicos, es sólido. Entonces aquí estamos hablando de un rojo, pero un rojo como más incluso oscuro. ¿Ok? Cuando me voy a la antipatía igual simpatía, ya yo me estoy migrando hacia lo que son los azules. ¿Ok? Y después de eso voy a ir migrando hacia los colores amarillos. Pero va a haber un intercambio entre el amarillo, el azul, en tonos violetas, en cada uno de estos. Entonces son siete colores, ¿ok? Que serían los del arco iris, ¿ok? Si pudiéramos representarlos. Pero lo más importante es que aquí podamos identificar qué color me está llevando a cada una de esas etapas propias en mi biografía, en mi historia personal, ¿ok? Y entonces, con base a eso, uno puede ir moviendo, ¿ok? Entonces, sí me gustaría que me dijeran cómo se sintieron, qué les queda del libro ahora de lo vivenciado del color. ¿Les ha hecho clic algo o no? Mira, esto no me hizo clic con lo que hemos visto. Los escucho. Jenny, hola. A mí me pasa un poco siempre que me encanta como la información que aparece, ¿no? Que se nos da, pero siento que todavía está como dentro de una especie de molde que pienso que para poder realmente experimentarlo hay que salir de ese molde, algo así, ¿no? Y porque o sea, me parece muy interesante todo el simbolismo de los colores y todo, pero ya ver el dibujo de la señora me parece algo muy, es como si te dijeran, bueno, esto es la A, ahora úsala, ¿no? Y entonces ahí empiezan todas las palabras que empiezan con A, algo así, ¿no? Eso. Ok, pero lo que yo estoy preguntando más que el método, porque realmente yo les traigo este ejercicio, porque este ejercicio es un ejercicio que nosotros hacemos para resumir lo que es teosofía. Esta pintura resume todo el libro. Ahí tú tienes lo que es los estadios, tienes el espíritu, tienes la jerarquía, tienes cómo se relaciona el hombre con el espíritu. O sea, tienes este dibujo, es el libro Teosofía, ¿ok? En sí, ¿ok? El hombre en el espíritu. Efectivamente, lo que tú estás diciendo es real. Por eso era que yo les decía, ¿cómo te sientes? ¿Qué color tienes que estar? Porque después en el libro él va a hablar de unas cualidades del alma y va a hablar de los espíritus y todo eso, pero realmente más que lo que él dice, lo más importante es lo que tú estás comentando en este momento. Y es que cada quien va a tener un encuentro con el mundo espiritual muy personal que tiene que ver con su desarrollo. Y hacia allá es que tenemos que caminar. No hacia lo que dijo Steiner, no hacia lo que dice Taberman, no hacia lo que dice Lian, sino cómo eso me puede servir a mí
y le puede servir a mi entorno para hacer un desarrollo interior. ¿Ok? Así que gracias, Georgia, por ese comentario. Fainé. Sí. Bueno, yo quiero compartir a partir de la experiencia, ¿no? Por ejemplo, con el color rojo, en el primer ejercicio, o sea, a mí lo que me llama la atención es cómo en 2 ejercicios los mismos colores pudieron despertar diferentes emociones en mí. Entonces yo decía, wow, porque en el primer ejercicio yo tenía resistencia con el rojo, por ejemplo. Lo hice y lo completé y logré como, ajá, balancear, hacer el círculo rojo y como que, ajá, plasmarlo y liberarme, pero reconozco que me generó cierta resistencia el rojo en el primer ejercicio. Sin embargo, cuando estaba haciendo el segundo ejercicio, incluso dije, no, ya va, es que necesita más rojo. Y entonces, y no me generó ninguna resistencia. En el primer ejercicio, yo no quería mezclar el rojo con el amarillo, no quería que lo tocara, o sea, no me daba la gana de que el rojo tocara el amarillo. Y en el segundo ejercicio, bueno, para mí fue delicioso mezclar el amarillo con el rojo. Entonces, doy este ejemplo porque lo que me parece interesante mirar es que son los mismos colores, ¿verdad? Es el mismo ser humano que está experimentando, pero un momento antes, o sea, unos instantes antes, la emoción, la sensación, lo que se percibió, era distinto a lo que se generó unos instantes después. Entonces, mirar desde allí el mundo anímico, que me parece que es bastante, que está siempre en constante movimiento, eh, en constante como transformación, ¿no? Como que puede tener unos picos diferentes. Eso me llama la atención, reflexionar, ¿no? Y pensar en 2 cosas. Una, que el color en sí mismo, ok, tiene una, digamos, una energía, ¿sabes? Como una valoración. Él por sí mismo, indistintamente de la relación que yo tenga con él. Pero entonces es como mirar el mundo anímico, porque me llama la atención cuando esta otra persona, una de las artistas que decía, definía el alma como esa gama de colores, ¿no? Entonces yo decía, bueno, el color es aparte del alma, sin embargo, definen al alma en relación al color, y entonces, bueno, eso me deja pensando en que nosotros nos permeamos y nos impregnamos de esos colores, bueno, no sé dependiendo de qué, pero no sé si de la Luna, de Júpiter, de Mercurio, creo que sí va por ahí, que los planetas definitivamente también juegan para que entonces esas tonalidades se manifiesten en nuestro espíritu, en nuestra alma, ¿no? Ay, por ahí creo que va la cosa, más o menos algo así sentí. Bueno, sí, Listo. va por ahí la cosa. O sea, lo que tocas decir es muy cierto y lo que yo ya acabo de decir también es muy cierto. No hay un abecedario, no hay una receta. El color, los 3 colores primarios, Steiner los describe como seres, o sea, como fuerzas espirituales, ¿ok? Y cada uno tiene una cualidad diferente. El amarillo tiene la cualidad del espíritu, el rojo tiene la cualidad de la voluntad y el azul tiene la cualidad del alma, o sea, como de la quietud, del mundo interior, ¿ok? Pero lo que tocas decir es cierto, ¿ok? Cuando tú llegas a vincular, fíjate que al principio el rojo solo no te agrada, pero cuando el rojo toma sentido, no le falta más rojo. ¿Ok? Entonces, ¿para qué usamos el color en este contexto? Usamos el color en este contexto para poder decir, epa, así funciona con las fuerzas anímicas. No es que las fuerzas anímicas sean colores, es que el color te permite entender cómo funcionan las fuerzas anímicas en el hombre.
¿Ok? Efectivamente, cuando tú tienes el poder de la imaginación, van a aparecer ciertas formas con ciertos colores. Y cuando tú quieres autorregularte, el color puede ser una forma manifiesta del mundo anímico. Entonces te puedes ayudar con eso. Pero así como puedes ayudarte, puedes desayudarte porque es perentorio. O sea, son conectores sensoriales, podríamos decirlo así, Anabel. ¿Ok? Osvier, Bueno, la verdad que yo comparto un poco el comentario de Anabel, ¿no? Que fue un remolino de emociones y todo eso. De hecho, fue tanto así que cuando la señora empezó a hacer el dibujo, yo no sé de dónde saqué yo tanta energía o vitalidad de seguirle el paso de tal manera de que me inspire mucho haciéndolo, pues, ¿no? Entonces, de la parte de los colores que me llamó mucho, mucho la atención fue esa irradiación del hombre en ese azul más clarito, ¿ves? En esa irradiación, y también me llamó mucho la atención de cómo me sorprendió el color verde incluso. Me sorprendió porque yo no me imaginé que iba a resultar el color verde cuando puse el amarillo encima y cuando vi que empezó a tornarse verde, me sorprendió y yo dije, wow, o sea, porque el amarillo sobre el azul, eh, por ejemplo, lo espiritual, ¿no? El espíritu que está reflejado en lo amarillo, que está sobre lo azul, crea como una conexión como, bueno, resultante en el verde, que no sé qué simboliza el color verde como tal, pero siento que es una relación muy importante en ese aspecto. Igual con el amarillo sobre el rojo, ¿ok? Entonces, yo encuentro que el rojo, cuando lo hice en el primer ejercicio, yo también lo hice de forma redondeada, incluso pensé en hacer una gota de sangre en el primer ejercicio. Entonces, cuando tú hablas acerca de la voluntad, ¿no? Entiendo yo que la sangre está muy relacionada con la voluntad y con el yo. Entonces, eh, al espíritu posarse encima del rojo o el amarillo al posarse encima del rojo y resultar naranja, también me tomó por sorpresa. Es decir, en síntesis, cuando el amarillo se posa sobre el rojo o el amarillo se posa por el azul, ocurren cosas increíbles porque el espíritu está en los mundos superiores, ¿no? Entonces, como el amarillo está sobre los mundos superiores, al posarse encima del centro y del de abajo, entonces transforma. Entonces, en resumen, podría decir yo que el amarillo o el espíritu transforma los otros dos colores, transforma el rojo y transforma el azul y le da otro sentido a estos colores. De hecho, puede ser por ahí lo que explicaba Fainet, de que cuando lo dibujó por separado los colores, tuvo un sentido diferente a cuando lo dibujó acá en la pintura, ¿no? Entonces yo puedo también deducir eso de que cuando estos colores se combinan, y sobre todo el amarillo, encima de estos otros dos, puede salir algo muy, muy hermoso de allí, pues, a través del espíritu, ¿no? Que es lo que venimos nosotros a trabajar principalmente. Bueno, eso. bueno, Y también le quería preguntar si es que estos dibujos se pueden hacer de forma libre, o sea, es decir, yo puedo dibujar lo que yo quiera en cualquier momento, ¿no? No hay un patrón, no hay nada, todo está libre, no ¿no? hay un patrón. De hecho, esa es una de las cosas que yo hago regularmente, por lo menos a veces yo les traje este. Este es mi cuaderno de astrosofía. Entonces yo voy leyendo las conferencias y puedo hacer bosquejos o puedo hacer, fíjate que esto está marcado, pero no he terminado la tarea. Pero voy leyendo sobre las esferas planetarias, entonces voy haciendo cosas, por lo menos este es verde, Venus es el color verde. Entonces, cuando tú hablas de Venus, hablas del deseo, del encuentro, de las relaciones, de cómo yo cobijo.
es el opuesto al rojo, ¿ok? En los colores, normalmente fuera la antroposofía, pero es como la imagen del rojo, la imagen de lo vivo, ¿ok? Entonces, en este caso, Venus, el planeta Venus, forma un pentagrama, ¿ok? Y este es como la flor de Venus. Entonces, el planeta con sus órbitas va haciendo bucles inferiores y superiores que forman un pentagrama. Entonces, yo uso la acuarela para fijar lo que estudio. O sea, yo hago algo y voy fijando, ¿ok? Entonces, en el caso de Marte, yo, vean, es octágono, entonces yo fui haciendo y fíjense que no respeté los bordes, ¿ok? El de Mercurio no está porque mi hermana, lo hice cuando yo estaba en España, estaba pasando unos días en España y me reuní con mi grupo de astrosofía y acá atrás yo voy colocando como qué significa, cuáles son los apuntes para después cuando yo estoy haciendo una carta astral, pues tenga aquí como las cosas, pero fijo más cuando hago esto. Entonces, yo lo uso muchísimo. De hecho, los que han estado en la rama, Miguel lo sabe, hay veces en que Pato termina una clase y yo paso una imagen. Entonces voy haciendo como pinturas y voy poniendo color. Como cómo voy viviendo lo que está pasando. ¿Ok? Por eso es que yo les dije, experimenten, experimenten cómo me siento con cada color, cómo me siento con cada forma, y entonces así ustedes pueden hacer su propio kit de primeros auxilios emocionales. O sea, bueno, yo sé que el naranja me calma, entonces yo agarro un pote y mezclo rojo y meto, muchachos, esto es un pote de remedio que se me vació. O sea, no hay excusa. O sea, no necesitamos un pote muy caro ni nada, ¿ok? O sea, simplemente mezclas y tienes un naranja a la mano. Estoy tenso, voy a darle con naranja. Y de hecho, trabajar con capas te ayuda muchísimo, porque cuando tú vas trabajando con capas, incluso puedes descubrir más formas y más cosas, ¿ok? Aquí yo no tengo más material como tal de acuarelas, pero no necesariamente tienen que ser acuarelas. Este es una meditación que yo hice en un encuentro. Muchos de ustedes la conocieron con Consuelo Stangarone y Ana Alpazo. Estábamos haciendo un trabajo y cuando estábamos haciendo esto que estamos discutiendo, yo iba haciendo, y eso lo más probable es que sea la portada de un libro que estamos escribiendo. ¿Ok? O sea, que ustedes descubran formas salutogénicas de experimentar su mundo anímico y de equilibrarse. Hay otras personas que van a hacer danza, hay otras personas que van a escribir, hay otras que van a cantar, hay otras que van a hacer euritmia. ¿Okay? Esta es una forma en la que podemos vivenciar hoy profundamente cómo nos sentimos con un ejercicio muy sencillo. ¿Okay? Entonces no es nada escrito, no es ninguna regla, cada alma tiene que escribir su propio espacio. ¿Ok? El mío es el acuarela. O sea, yo lo uso, cuando estoy triste, uso unos tonos muy específicos. Y yo recuerdo no, en bachillerato, no, en la universidad, una persona, un muy buen amigo que falleció hace poco. Él decía, es que ustedes están locos, ustedes se deprimen y escuchan ranchera. Yo me deprimo y escucho merengue. ¿Ok? Y cuando él lo dijo, oye, tiene lógica, porque ¿cómo vas a escuchar algo cuando te sientes mal que te deprime? ¿Ok? O sea, tienes que escuchar algo que sea contrario. Entonces, en esa conversación simple de amigos de universidad, uno tiene que buscar el opuesto para encontrar el equilibrio. ¿Y a dónde quería llegar con toda esta conversación? Que el equilibrio se nutre de los opuestos, muchachos. De las dificultades, de los opuestos, de lo que no se comprende. Entonces, el color te puede ayudar a sanar ciertas cosas, a trabajar ciertas cosas que te sobrepasan, buscando el equilibrio. ¿Ok? Y pasado mañana no te va a servir ese color. Así que, os bien, juega con eso. Esto es, no te va a hacer ningún daño,
Creo que es la terapia más salutogénica que tiene la antroposofía y sin ningún problema, porque cuando la gente hace euritmia, cuando la gente hace otro tipo de ejercicio, corre algunos riesgos si no estás muy equilibrado emocionalmente hablando. O sea, tienes que estar sano para hacerlo. En cuanto a la pintura, lo que quieras, chamo. Disfrútalo. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Bueno, Oye, Jennifer, bueno, volviendo a la pregunta del color verde, entonces y del amarillo, ¿cómo el amarillo, por ejemplo, con el rojo forma el naranja? ¿Me podría decir que eso habla de la forma en que el espíritu ayuda a trabajar la voluntad? realmente, más que tomarlo como que siempre es el espíritu, la voluntad es el deseo de evolución. El espíritu ya evoluciona. ¿Ok? El espíritu está en un estado de quietud, en un estado de conciencia, y realmente lo que le da vida al espíritu es el rojo. Lo que le da vida al espíritu, usando el mismo léxico, no es la voluntad. De hecho, Steiner dice que cuando tú te mueres, lo único que te llevas es la voluntad que has redimido, que has espiritualizado. ¿Ok? Pero también es lo que el espíritu viene a transitar en la voluntad que es inconsciente y que va redimiendo. ¿Ok? Eso, eh, pensar que es el espíritu lo que lo hace, ¿no? Los tres son necesarios y tienen que estar en sano equilibrio. ¿Ok? Cuando el azul, y ese es un ejercicio que hicimos en este curso, y era mezclar, o sea, hacer como estos pétalos muy claritos, hacías amarillo, después ponías azul, después ponías amarillo, después ponías azul, después ponías amarillo, después ponías azul. Y eso parecía después que no se sabía ni qué forma era, pero se formaban como transparencias, ¿no? Así que yo generalmente las pinturas que hago las regalo, ¿ok? Entonces ahorita se fue una tía a España y las mandé todas a España. Pero tú haces como transparencias y te das cuenta que van a surgir colores magenta, morado, marrones, o sea, van a surgir todos. O sea, esos tres colores simbolizan las tres fuerzas de todo el universo. Y cómo se mezclan es lo demás que surge a partir de eso. Entonces, decir que una actúa sobre la otra, sí, pero sin jerarquía. Hay, hay mucha gente que necesita la voluntad, que la necesita, porque es una persona que tiene que tomar decisiones y no las toma, que es indecisa, que no se atreve a tomar su vida en su mano. O sea, que el sartén por el mango, o sea, para eso necesitas el rojo, no necesitas el espíritu, necesitas aterrizar, necesitas aquí estoy, aquí voy a hacer. ¿Ok? El asunto es que no haya ausencia de los otros colores en la vida. Y hemos usado el lenguaje del color, pero realmente es existir. O sea, pensar, sentir y hacer, querer, actuar. ¿Ok? Todas son fuerzas que van a estar uniéndose y que van a tener en el color una expresión para que se haga más comprensible para el alma. Son las estructuras del cuerpo, mente y alma en trilogía, Nadel. No exactamente, pero por ahí va la cosa. ¿Ok? ¿Ok? Este tema de el yo, ¿dónde está? El yo, te dicen que está en la sangre. ¿Ok? Ahí es donde está el yacimiento del yo. ¿Ok? Por eso es que el Cristo entrega su sangre. No era amarilla, era roja, pero era una sangre espiritualizada, redimida, consciente. ¿Ok? Y si tú te pones a ver, eso tiene que haber pasado por los procesos del cuerpo. ¿Cómo es la sangre venosa? Tiende más a un tono más violeta, es más azul
y rojo. Aunque se tiene tonos de amarillo, pero ya la sangre que fue procesada tiene los tres tonos. Es la conjunción de ellos en una armonía y equilibrio, es una danza. Por eso es que hablamos siempre de que el alma nunca es quieta. Entonces vamos a necesitar una cosa de una vez y otra. Pero no es que hay jerarquías entre los colores, o sea, tienen cualidades diferentes. Yo ya creo que hayas levantado la mano. Sí, es como que, no sé si desde el punto de vista de la antroposofía, cada uno de estos colores, fuerzas, tiene como un significado. Estás hablando ahorita del rojo, de la sangre, ¿no? Por ejemplo. Pero, ajá, el azul y el amarillo, ¿me puedes decir un poquito? Porque yo pienso así, como qué significa para mí el amarillo, y bueno, es como luz, alegría, qué sé yo, ¿no? Pero no sé si en la antroposofía es igual o Steiner sea, dio unas conferencias, Steiner dio unas conferencias que se llamaban Color, ¿ok? Son 7 conferencias. Y las ok, 3 primeras conferencias se basan en el amarillo, el azul y el rojo, ¿ok? Y entonces él dice que esas son fuerzas espirituales, son seres espirituales, o sea, que son espiritualidad viva, que el amarillo es la esencia de la espiritualidad. Por eso el sol tiende al amarillo, es blanco, amarillo. O sea, blanco, amarillo son los colores, son la dupla del espíritu. ¿Ok? Rojo y verde son la dupla de lo vivo. ¿Ok? El rosa y el azul son la dupla del mundo anímico. Entonces ustedes van a escuchar mucho la flor de cerezo, que es un color como magenta. ¿Ok? Pero cuando ves tonos rosas, es más o menos como los tonos del alma. ¿Ok? Los tonos azules y los tonos rosas son tonos del alma. ¿Ok? Y el tono marrón y el negro es de lo muerto. O sea, eso es lo que él dice en esas conferencias. Le da esas cualidades. Y con esas cualidades, él le entrega ese trabajo a estos artistas en el primer Getiano y le da estos bosquejos que tienen tonos rojos, tonos azules. O sea, cuando tú quieres interpretar las figuras antroposóficas, tú te tienes que ir por este lenguaje que está basado realmente en esas conferencias del color de Steiner. Después de Steiner, Liane Color d'Herbois, que era una artista plástica, trabajó con una médico, incluso le da colores, el naranja creo que es egipcio caldea, el turquesa está relacionado con eras, con formas de pensar, con cualidades del alma. Entonces ya hay todo un tratado de color que es mucho más complejo. Y después que hizo eso, colocó colores, entonces decía, en las personas que son, que tienen Alzheimer, demencia senil, usa estos tonos y estos tonos les equilibran. Entonces, lograron discernir cuándo era algo de mi alma y cuándo era una cualidad de color en el alma. Entonces, de ahí sale el tratado de color y el tratado de luz y oscuridad, que después la doctora Hauska saca un tratamiento que es la arteterapia antroposófica, que es la que dan en los IPMT, como la formación que hizo Mariela, que son 4 años de estudio de cómo puedes curar a través del arte. ¿Ok? Entonces, hay otro que es arcilla. La arcilla tiene que tener el tamaño de poder hacer esto, no más grande ni más pequeño, porque esto tiene una cualidad en el alma y tiene que ponerse en el corazón. Entonces, cuando estás manejando, la arcilla la tienes que trabajar aquí. Entonces, ya hay otras cosas que no solamente tiene que ver con color, sino con toda el área médica y los experimentos que ellos hicieron. ¿Ok? Pero en resumen, la conferencia del color de Steiner habla de esas duplas de colores, color de la manifestación espiritual y su reflejo. Entonces habla amarillo, blanco como espíritu, negro y marrón como lo muerto, rojo y verde, y fíjense que es el color de Marte y el color de Venus, como lo vivo y lo manifestado que está vivo. ¿De qué color son las plantas?
Entonces, es algo que está manifestado, es verde, está vivo. Usted ve una planta y sabe que está viva. Cuando se pone marrón, se está muriendo. Entonces, y esto está basado en Goethe. Esas conferencias en su ciencia espiritual y Goethe. ¿Ok? Y cuando se trata del mundo interno, son los tonos rosados y los tonos azules. ¿Ok? Y la combinación de ambos. Entonces, un lila y el magenta, el color de mi cabello, es como el primer color cuando tú sales de la oscuridad, no cuando vas a la oscuridad. Cuando vas a la oscuridad es este color. O sea, cuando tú pierdes, o sea, tú vienes del oscuro y vas hacia la luz. Y aquí está el blanco, ¿ok? Del oscuro llegas a este color, llegas a lo blanco y después te vas oscureciendo hasta que llegas a este color y llegas a la oscuridad. ¿Ok? Entonces, ese diagrama completo de color lo trabajó Lian Color. Yo ya no sé si te terminé de confundir, pero eso sí como las bases. Gracias, gracias. Miguel, Astrológicamente hablando, estamos viviendo momentos justamente de luz y oscuridad. ujú, Justamente con Escorpio, en esta luna nueva que va a haber, está Lilith, está Mercurio retrógrado. O sea, hay muchas fuerzas y eh, también hay fuerzas de luz, por ejemplo, si no estoy mal, ¿no? O Neptuno y Saturno en Piscis. es que los planetas, cuando tú hablas de los planetas es como hablar del color. Tienes que ir desde polaridades, como te diría, esto es algo muy burdo, muy venezolano, pero te diría un santero, eh, está trabajando por arriba o por abajo, está trabajando para lo bueno o para lo malo, así te diría alguien, o sea, al final depende del hombre, porque Neptuno en Piscis, elevado, es el Cristo Redentor. Neptuno en Piscis, en el fondo, es el nazismo que quería eliminar a los judíos porque los judíos eran los que llevaban el pecado. Y si ellos eliminaban a los judíos, eliminaban el pecado del mundo. ¿Ok? O sea, el fanatismo, la izquierda radical, eh, las drogas duras, todas están regidas por Neptuno. Y Piscis es disolución, disolución porque yo vuelvo al uno. Entonces, si yo no me he trabajado internamente, me pierdo completamente en esta época. O sea, de aquí a febrero, por eso es que yo no quiero tampoco que se me preocupen con el tema del libro. Si puedo leer una página, leo una página. Si yo necesito una frase del libro, necesito una frase. Y por eso quiero incorporarles elementos salutogénicos que puedan ayudarnos en este tránsito, porque yo no sé cómo estás tú, Miguel, que Juan, tú y yo somos mercuriales. Yo no sé, yo estoy llevando más palos que una gata ladrona. O sea, este periodo es complicadísimo para nosotros porque, o sea, acaba de entrar otra vez Mercurio Escorpio. O sea, es ir a la base, cómo pensamos, cómo nos relacionamos, cómo nos transformamos. Y está Saturno y Neptuno muy duros. O sea, la verdad es que nosotros no sabemos en qué va a devenir esto para el 2030. O sea, no lo sabemos. Entonces, lo único que podemos hacer es trabajo interior, trabajar esos azules, ¿ok? Ese trabajo interior, esa atmósfera. Por eso es que es ese ejercicio del que pasa cuando yo medito. Cuando yo medito, yo genero un espíritu al lado mío. Las jerarquías me escuchan. Yo puedo obtener ayuda. Esa ayuda a lo mejor no se parece a la que yo estoy pidiendo, pero es la que yo necesito para superar lo que estoy viviendo. ¿Ok? Entonces, esto es lo más importante. Lo más importante es que yo pueda tomar estos elementos que son uno para Miguel, uno para Jennifer, uno para Juan, uno para Doris, uno para Joya. Cada quien desde su espacio y pueda decir, oye, este rayito de sol de la tarde o de la mañana es el que a mí me ayuda cuando quiero matar a alguien o cuando no quiero seguir existiendo. ¿Ok?
Entonces, eso es lo que tenemos que buscar ahorita. Porque si estamos viviendo momentos muy duros, muchachos, muy duros. Yo se los digo, la gente de astrología está vuelta loca. O sea, los que vienen de Willy Suger, ¿ok? O sea, no cualquier persona que está hablando porque cree que es astrólogo. O sea, gente que está viendo una actividad espiritual y están que dicen, no sabemos qué decir. La voluntad humana direccionada hacia el propósito, hacia el crecimiento personal, hacia saber que yo estoy llevando palo, fulanito está llevando palo, pero aquí estamos. Pudiéramos estar viendo una serie de Netflix, bebiendo, teniendo sexo, metiéndonos droga, y aquí estamos, fortaleciéndonos. Entonces, eso es lo que va a ayudarnos a poder superar esto. ¿Ok? Y estos espacios, como yo les dije, donde necesitas el rojo que sea tu contrario, necesitas el azul, necesitas ponerle más de esos que tienen una cualidad completamente diferente a ti, que no son tú, que no piensan como tú, que no quieren lo mismo que tú, pero que si no estamos todos juntos, no vamos para ningún lado. ¿Ok? Así que bueno, con eso cerramos. No sé si alguien quiere decir algo más, una solita más. La serie de Netflix la vi anoche. Me parece muy bien. Gracias por estar hasta el final acá. Mira, me quedé súper. Voy a parar la grabación y terminamos aquí.